Ya estamos listos para la segunda ponencia del día de hoy. Si se fijan, la temática es muy interesante. Vamos a ir recorriendo en diferentes aspectos la vida y obras de San Junípero Serra, Fray Junípero Serra, como se conoce comúnmente. Y pues el día de hoy también nos toca el turno de recibir a José Alfonso Niembro Calzada, director del Museo de Arte Sacro, y él también nos tocará una temática muy interesante en diferentes aspectos de la vida de San Junípero Serra. Ojalá que podamos estar pendientes, atentos, tomando notas, y los hermanos que están con nosotros en la transmisión, que nos hagan favor de hacernos llegar sus comentarios. Si tienen algún comentario, alguna duda, ¿verdad? Tendremos oportunidad de desahogarlas al final de esta ponencia. La verdad es que es una gran oportunidad de conocer la vida y obras de Fray Junípero Serra, y pues ojalá que tengamos también la oportunidad de visitar estas misiones en algún momento de nuestra vida. Pero bueno, sin más preámbulos, dejo el micrófono a nuestro ponente. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, primero agradezco a Edgar Bautista la inmerecida oportunidad de compartir con ustedes solamente algunas experiencias que la vida nos ha dado la oportunidad de tener, y a su salida pues sí me fui a quejar con el padre Martín porque le estoy diciendo que me la deja muy complicada. Entonces, gracias por sintonizarnos en las redes sociales y a quienes se tomaron la molestia de venir. Pues miren, en realidad lo que yo quisiera compartirles son algunos datos, seguramente algunos ya los mencionó el padre Martín, pero ubicarnos un poco en el contexto de unas Islas Baleares, en una época donde ya habían pasado algunos siglos de haber logrado su liberación del mundo árabe. Unas Islas Baleares que están compuestas de tres hermosas islas, Mallorca, Menorca e Ibiza, y a San Junípero le toca nacer en la isla de Mallorca, en un poblado muy bonito, un poblado rural que se llama Petra, y que está hoy, con la conectividad que ya tiene esa isla, a poco más de una hora en una estupenda carretera. Es un pueblo que curiosamente casi mantiene la misma población de cuando él la deja. Oscila entre 1,500 a 2,000 habitantes flotantes, estos 500 cuando mucho. Un pueblo que, a pesar de su tamaño, tiene una infraestructura religiosa impresionante, porque tiene dos grandes conventos: el de San Bernardino, donde él es, donde se forma San Junípero Serra, donde recibe sus primeras letras, donde descubre su vocación sacerdotal, y donde los franciscanos lo van impulsando para que logre lo que él siempre quiso, ser un gran religioso. Yo creo que nunca imaginó alcanzar la santidad, pero que bien merecida la tiene. Hay otro que es el de San Pedro y San Pablo, inmenso, y uno más que me parece, sin poner en un contexto de cuál fue la más importante, porque eso no compite, y menos en un hombre como lo fue Junípero Serra, pero sí un lugar demasiado valioso en su vida, es el santuario de Nuestra Señora de Bonay, o Bonaní. Le decimos santuario, pero en realidad es una ermita que hoy todos anhelamos, y me sumo a la comunidad de Petra, que lo conviertan en santuario. Está en la loma de una montañita, algo así como nuestro cerro del Sangremal, pero con un poquito de más pendiente, y con una construcción maravillosa, una devoción mariana que siempre Junípero tuvo por esta Virgen. Bonay o Bonaní quiere decir de la buena cosecha, de la buena siembra, y evidentemente pues era para todo el tema de lo que dependía la población de ese entorno. Hoy, antes de llegar a Petra, encontramos viñedos. Hay que ubicar que esa isla de Mallorca, por eso es bien importante referirla, para encontrarle modo a muchas de las cosas que el padre Serra hizo en Querétaro e hizo en California. Previo a llegar hay una buena cantidad de viñedos, hoy altísimamente desarrollados. No perdamos de vista que tiene una cantidad de obra civil
hermosísima, con una influencia árabe importante. En la capital de Palma está la catedral, que tiene el rosetón más grande de las catedrales católicas de Europa, y donde Junípero desde su púlpito pudo predicar repetidas ocasiones. Tenemos un castillo de Belver, que es el único que tiene circunferencia en función del tipo de castillos medievales que se tienen en Europa. Y hay una sierra que le llaman la Sierra de Tramontana, que está inscrita en la UNESCO como Patrimonio Inmaterial, derivado de esas terrazas que construyen los árabes y ya después los españoles para los cultivos. Todo esto el padre Serra lo conoció, lo vivió, lo experimentó, supo de la dificultad y la adversidad del agua en función de usarla para el riego, para los cultivos y para el consumo humano. Imagínense qué tan interesante es este tema de la Sierra de Tramontana, que hay muchas rocas y no quitaron un solo árbol, es importante decirlo. Hoy podemos ver en las terrazas olivares antiguos, podemos ver viñedos, podemos ver un monasterio de Yuc, que se llama, y vamos a encontrar que en las rocas de esta Sierra de Tramontana hay enormes grietas, donde cuando caen nevadas en diciembre, a pesar de estar en el mero Mediterráneo en el centro, en diciembre quiero decir en época de invierno, almacenan la nieve en las grietas, y en el verano, en las épocas de San Junípero, la sacaban para los refrigeradores o para consumirla ya con sabor, o sea que ellos pues tienen noticia de las nieves de sabor de muchos años atrás. ¿Qué sucede cuando el padre Serra entra? Esto fue un poco en contexto geográfico, como para entender la riqueza en lo general, en la arquitectura, en el campo, en la cría de animales y en el comercio. Junípero Serra se dice que no alcanzó probablemente una estatura mayor a 1,60. Lo refieren todos los investigadores, los historiadores, en función de que hay un objeto que se usa en la música sacra que se llama fasistol, que no sé si todos lo conozcan, pero es como una especie de timón acostado y que le van dando vuelta, y es donde ponen los libros corales, que como recordarán son muy, muy grandes, y de ese modo el que le va dando la vuelta al fasistol va haciendo que todos los que están en las sillas corales alcancen a ver las notas y se pueda desarrollar el canto. Junípero con trabajos alcanzaba el fasistol y era la tarea que le asignaban, porque además de ser muy bajo, era muy enfermizo, era muy débil, y él asume que el Espíritu Santo le da el milagro de la fortaleza y va logrando avanzar. Él sabía de las Indias, ya teníamos más de 220 años de haber sido descubiertos y conquistados, y en su formación inicial fue conociendo de todo lo que teníamos en el otro continente, en las Américas, pues en las Indias. Y él, su deseo siempre fue venirse para acá, pero lo limitaban justamente porque era muy débil y necesitaban religiosos robustos, fuertes, saludables, y él padecía exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué lo hace brillar? Su talento, su estudio, se hace un gran doctor en teología, maestro de novicios, participa en los conventos de clausura, las religiosas lo reconocen muchísimo, tiene como libro de cabecera La mística ciudad de Dios. Vuelvo a conectarme con la devoción mariana de Junípero. La mística ciudad de Dios, que no es la ciudad de Dios de San Agustín, es de Sor María de Jesús de Ágreda, una religiosa concepcionista, que por cierto está en la fachada del Anda de Matamoros, y es una mujer que nada menos escribía con el rey para promover el tema de todo lo que tenía que ver con el dogma de la Virgen María, que era un asunto muy difícil, un asunto muy complejo, que duró muchos años para que el Papa lo admitiera. Y San Junípero Serra era un gran lector de Sor María de Jesús de Ágreda y le tomó gran admiración por la devoción mariana y por la parte de cómo era capaz una mujer o una religiosa, como muchos mártires, de defender con la escritura a nuestra fe, nuestra religión. San Junípero Serra cobra buena fama, se inscribe para tratar de venirse a las Indias, pasa muchísimas adversidades para que sea posible hacerlo, se embarca finalmente a Málaga en un navío inglés, donde la primera que le pasa es que el propio capitán del barco, un inglés,
lo quería arrojar al mar porque no era creyente, y Junípero no perdió oportunidad para predicar, para confesar, para hacer el sacramento de la comunión, entre otras. Y se fastidió el capitán inglés y le bastó esa corta distancia relativa que hay entre Palma y Málaga para convertir al mentado capitán inglés, ¿no? Llega a Málaga y en Málaga permanecen algunos días para después embarcarse a Cádiz, y nuevamente empieza a tener problemas de que los franciscanos, que todavía eran el último filtro para ver si podían o no venirse a las Indias, lo empiezan a limitar en que está muy bajo y todo, y Junípero ya estaba emocionadísimo. Ahí en Málaga se da tiempo de hacerle una carta a sus padres, en Cádiz o en Málaga, en alguno de esos dos lugares que tienen una distancia entre días muy corta, y le hace una carta a sus padres donde se despide de ellos para siempre. Él nunca salió de la isla sin decirles ya me voy, nunca les dijo nada a sus papás. Tenía temor, tenía tristeza, tenía inseguridad de generarles una tristeza enorme, y sin embargo pues se atrevió a hacerles una carta que quienes gusten se la voy a hacer llegar a Edgar para que la tengan, y leer esa carta una y otra vez nos va a hacer conocer cuál era el sentimiento y el pensamiento de Junípero Serra. Un hombre que tenía la persuasión como uno de sus principales valores. Impresionante lo persuasivo que era Junípero Serra, un hombre que seguramente debió de haber tenido un carácter fuerte, temperamento, a pesar de su condición física, pero que con esto logró hacerse de todos los objetivos que él se proponía. Esa carta, donde Junípero le debe a sus padres su formación religiosa, le hace escribirles que, derivado de todo eso que él aprendió en casa, es que él toma la determinación de ir a las Indias, donde era más útil que en su natal España, que en su natal Palma. Él siempre quiso imitar los pasos de un personaje que solamente es beato porque merecería ser santo también, que es el beato Raimundo Lulio o Ramón Lulio. Existe en Palma la Universidad Luliana de Mallorca. El beato Raimundo Lulio surge pocos años después de la época que San Francisco inicia la orden de los franciscanos, la orden de frailes menores. Nomás que Raimundo Lulio decide irse a África y hace una labor que finalmente Junípero Serra en América, en la Sierra Gorda y en la Alta California, va logrando, va imitando los pasos de Raimundo Lulio. Era tan importante Raimundo Lulio en la vida de Junípero Serra que, como ustedes saben, la cruz pectoral de San Junípero era la cruz de Caravaca, que tiene 2 travesaños, que la tenemos aquí con la reliquia mayor, y era la cruz pectoral que él usaba y era como relicario. Esa cruz la tienen en Carmel, California, en el museo, y dentro estaba una reliquia mayor del beato Raimundo Lulio. Era tan importante para él seguir los pasos de él que de esa forma lo tenía. Deja la carta, se la manda al padre Francisco Serra, que no era nada de él, pero era el guardián de San Bernardino, para que le lea la carta a sus padres. Y en esa carta, pues en pocas palabras, les dice más o menos que gracias a ustedes me voy, y gracias a ustedes por lo que me enseñaron es que yo tomo el barco que se llamó Villasota de Guadalupe para navegar 99 días y llegar a México, ¿no? A Veracruz. Entonces, les volteó muy bien la tristeza a sus papás y les provocó anticipadamente una emoción y un orgullo de que él iba a hacer lo mejor que pudiera para tener el éxito al que aspiraba San Junípero en las Indias. Sucede un viaje muy pesado, donde les falta el agua, les falta la comida, tienen temporales durísimos. Hay muchas anécdotas que cuentan sobre el barco. Uno de ellos que a mí me llama la atención, que hoy parecerá insignificante, pero ustedes imagínense que San Junípero todos los días les decía la misa, todos los días confesaba, y aún así le rendía la posibilidad de hacerlo. Él les decía: no hablen, acumulen su baba, mojen su lengua y con eso van a mitigar la sed, y se la pasaba dando consejos y demás. Llegan a Puerto Rico, se da tiempo de hacer una misión pequeña, de la cual se sabe poco, y salen finalmente a Veracruz. Llegan a Veracruz en la víspera hay contrastes aquí en las fechas, pero bueno, la verdad me parece irrelevante qué día llegó con precisión, pero llega en la víspera de la Navidad a Veracruz.
caminan, probablemente finales de noviembre, principios de diciembre, porque cuando llega estaban los coches antiguos, las carretas, esperando a San Junípero y a Palou y a todos los que venían para llevarlos a la capital de la Nueva España, San Fernando. Y San Junípero dijo que no, que él quería caminar, que desde ahí ya empezaba su labor misionera. Se internan en las selvas, en los bosques y en todo aquello que hoy hemos circulado por carretera, de las cumbres de Perote y de todo eso que es hermosísimo. Y en algún lugar en la noche le pica un mosco, y vaya que ustedes han andado en la costa y saben que un piquete de mosco de la costa es mucho más rudo que uno de la ciudad. Y se genera una comezón impresionante que nunca imaginó que le dejaría una llaga que le duró hasta su muerte en el pie izquierdo. Ha habido muchas discusiones, qué animal fue, que si fue un alacrán, que si fue una víbora, que si fue… A mí me parece que debió de haber sido algún mosco tremendo y seguramente era muy sensible San Junípero, porque de haber sido un alacrán o una víbora, pues en aquellos tiempos igual y no la libra, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en discusión de qué fue. Finalmente fue un insecto o algo que le provocó la llaga que le duró hasta su muerte. Cuando llega a San Fernando, primero va al Tepeyac. Antes de ubicarse, cuando llega Junípero a la Ciudad de México, pues todavía encontró chinampas, todavía encontró cosas maravillosas de esa antigua ciudad prehispánica que todavía no estaba del todo devastada, que todavía no estaba habitada como hoy, que es una cosa totalmente diferente, pero se encontró, pues sí, una ciudad con muchos palacios. Ya tenían más de 200 años los españoles aquí, ya tenían muchos lugares de los que hoy conocemos en el centro histórico y en partes cercanas, pero estaba totalmente virgen en comparación de lo que hoy conocemos. Paltepeyac se postra ante la Virgen de Guadalupe y ahí nace pues su amor por ella, que se ve reflejado nada menos en la misión de Jalpan, donde en nichos en la misma altura, fíjense, una misión donde tenemos 3 veces a la Virgen María, porque en la fachada principal tenemos a la Virgen de Guadalupe, que la pone en el mismo nivel que está la Virgen del Pilar, que en ese momento era patrona de España, la Virgen del Pilar de Zaragoza, y en las capillas abiertas o en el portal de peregrinos de acceso al convento está la Inmaculada Concepción. Entonces San Junípero Serra pues vuelve a ser alarde de lo mariano que es, ¿no? Llega a San Fernando, el guardián de aquel convento tan importante, ya tenía noticias de quién era Junípero Serra, de ese gran teólogo, ese gran maestro de novicios, ese personaje que lograba hasta ese momento lo que se proponía. Y pues pasan algunos meses para que logre venirse a la Sierra Gorda de Querétaro. Sale una especie de convocatoria, quienes quieren ser voluntarios para irse a la Sierra Gorda, y ni tarde ni perezoso levantó la mano y fue él junto con Palou quienes se anotaron para esa gran posibilidad de irse a la Sierra Gorda de Querétaro. Si conocen el convento, hoy templo de San Fernando, en México, tiene uno de los retablos más bonitos que podamos encontrar en el centro histórico. Está dedicado a San Fernando, rey de España, que no es el mismo que el católico, el casado con Isabel. Ese San Fernando el Santo, pues es aquel que logra preservar el norte de España del mundo árabe y demás. Y tiene una iconografía muy bonita ese templo. En la entrada hay una escultura de San Junípero Serra, rinden culto los franciscanos que todavía conservan ese lugar a San Junípero en ese sentido, ¿no? Está la tumba de uno de los guardianes que fue hermano de uno de los que fue virreyes de la Nueva España, no recuerdo en este momento el nombre, pero pues gente muy renombrada que hacía uso de ese lugar de San Fernando. Llega San Junípero Serra, permanece en San Fernando unos cuantos meses, el 16 de junio llega a Jalpan de 1750. Cuando llega Junípero Serra se encuentra una Sierra Gorda que 6 años antes había sido pues conquistada por José de Escandón y Helguera. Hay que rascarle a ver si se le puede hacer algo de justicia a Escandón, porque me parece que no todo fue malo, aunque pues exterminó a los jonases. Pero hay que ubicarnos también en una zona donde el virrey le escribía al rey y le decía: tenemos un manchón de gentilidad. Bueno, qué ofensivo comentario, a corta distancia de la capital del virreinato. Y estos chichimecas no ceden, no nos dejan. Por eso se tuvo que hacer un camino real de tierra adentro tan desviado.
y no usar sencillamente lo que hoy conocemos como la carretera 57. Ese es el camino real que debió de haberse trazado. No más que no se pudo porque los chichimecas no cedían y en buena medida habitaban en la Sierra Gorda. Fueron caníbales, fueron bárbaros nuestros antepasados. De broma algunos dicen que mucha de la gente no ha cambiado. Entonces, pues fue un lugar tremendo ahí en la parte de Guanajuato, de San Luis Potosí y por supuesto de Querétaro, incluso hasta el mero norte. Nuestro camino real de tierra adentro pues tiene 2.900 kilómetros, empieza en México, pasa pues por Aculco, sigue en San Juan del Río, se desvía aquí por Santa Rosa Jáuregui, Buenavista específicamente, San Miguel, la hacienda de Jaral de Berrio, que es de las más importantes que tuvo nuestro país, se sigue a Zacatecas, llega a Durango, Chihuahua y hasta Taos. Se los tracé muy rápido, pero vale la pena que lo vean. Vean cómo se desvía hacia el oeste y no sigue por el centro del país como debe de haber sido. Entonces, eso hace que la Sierra Gorda no sea objeto de una pronta civilización y evangelización, pese a que quienes han estado en Jalpan seguramente conocerán el Museo Regional de la Sierra Gorda, que fue un presidio militar, y ese presidio se hace entre 1576 y 1578, y el presidio tenía una función de ofensiva, una función de punto de descanso, de punto de escala, para todo lo que hacían los españoles en función de la extracción de los minerales y sacarlos directos al puerto. Llegaban al puerto de Tampico, que era un puerto que no tenía la capacidad que el de Veracruz, pero sí llegaban ahí porque en navíos pequeños movían los minerales que traían al puerto de Veracruz y ya los llevaban a España. Pero si ustedes ven en línea recta el mapa de nuestra república y específicamente del centro norte, van a ver cómo bajas de Durango, de Zacatecas, de Guanajuato y en línea recta sales a Tampico vía la Sierra Gorda de Querétaro. Por eso hoy es muy interesante estudiar las aves de la Sierra Gorda de Querétaro, como las guacamayas, y muchas de las aves que tenemos, son más de 360 variedades de aves, con toda la comodidad del mundo salen de Jalpan, de Pinal, y se van a alimentar al Golfo, se van a la Huasteca sin problema alguno, y regresan a descansar en la tarde a sus cuevas o a sus sótanos donde viven acá en la sierra. No está tan lejos en realidad, en línea recta. Existía ese presidio y con todo y ello no podían evangelizar y civilizar la Sierra Gorda. Quienes hicieron un esfuerzo muy importante y a veces poco se les reconoce son los agustinos. Si nos acordamos de los agustinos, en el estado de Hidalgo tienen unas obras maravillosas. Vamos a partir de la Ciudad de México, tenemos la salida de la Ciudad de México, vamos a ver conventos agustinos maravillosos, ahí donde hacen las piñatas por Teotihuacán, a Colman, que es un convento majestuoso que tiene una pintura mural impresionante, los de Actopan, algunos son, ese es agustino, pero está Huichapan, está Izmiquilpan, que algunos son franciscanos, y subiendo toda la carretera nacional que le llaman, vamos a encontrar pequeñas misiones agustinas. Muestra de ello es en Gilitla, el convento agustino, que es el edificio colonial más antiguo de todo San Luis Potosí, también contemporáneo del Museo de la Sierra Gorda, de 1576. Ese convento parece fortaleza, almenado, con esas volutas que les ponen encima en las construcciones antiguas, y es una obra muy, muy sobria, pero importante en la ciudad de Gilitla, ¿no? Que vale la pena conocer. No tienen el éxito que se esperan los agustinos y por eso sucede que se tienen que valer de un personaje como Escandón para que con esos conocimientos militares pueda entrar a la Sierra Gorda. Y es en el Cerro de la Media Luna, muy famoso, muy conocido, donde se da la famosa batalla de la Meca y acaba con todos los jonases, que eran más rudos que los pames. Los jonases se resistían a ser sometidos, los pames participaron, no les quedó otra, y comienza entonces una fundación de pueblos, una fundación de misiones, que aquí constantemente, involuntariamente decimos Junípero Serra, fundador de las misiones de la Sierra Gorda, y no es Junípero Serra el fundador, es Escandón con el padre Pérez de Mezqui, ¿no? Ellos fundan los 5 pueblos que hoy conocemos donde están las misiones: Jalpan, Concá, Tilaco, Tancoyol y Landa de Matamoros. Pero son 6 años donde no prosperó esa complicada fundación de misiones. Lejos de eso, obligaban, hacían censos y castigaban fuertemente al jalpense, por llamarles como hoy les decimos, que encontraban en Landa, o al andense que encontraban en Tilaco,
los castigaban porque no estaban donde estaban censados, no había una comunidad, no había esa convivencia que aspiraban a que tuvieran siempre las misiones que se fundaran. Llega Junípero Serra, se encuentra mucha fundación, mucho trazo de pueblos, con algunos caseríos de españoles, pero nada de prosperidad en función del mundo indígena. Y esta parte es la que a mí me apasiona del padre Serra, porque si yo le he tomado gusto al tema de Junípero Serra y admiración, y sencillamente digo que en mi vida, pues si yo tuviera que escoger un personaje que es el que más admiro, indudablemente es Junípero Serra. El culpable es el padre Francisco Miracle, que en paz descanse. Él fue párroco de Tilaco, no le tocó como parroquia, él fue siempre cuasi párroco, y el padre pues fue un gran promotor de Junípero Serra. A mí me parece que se enfrentó a un tema donde poca gente compraba la idea de Junípero, y debo decirlo con toda sinceridad, a veces la compraban más los gobernadores, porque todos los gobernadores de Querétaro, yo creo que desde los 70s, todos han sido verdaderamente juniperianos, del color que sea. Todos le han apostado y le han metido presupuesto para la restauración, para el hermanamiento de los pueblos, para la divulgación a través de obra editorial. Entonces, a mí me da gusto porque primero habla de gobernadores creyentes, de fe y de admiración por alguien que pues logró una trascendencia y ocupar renglones en memorias importantes de la corona española y de un lugar más valioso que la corona española, que es el escritorio de más de 2 papas que tuvieron que conocer el término de Sierra Gorda, el término de Pames, el término de la obra de Junípero Serra en Querétaro, y eso pues nos debe de hacer sentir muy orgullosos a quienes aquí vivimos y nacimos. Entonces, bueno, el padre Miracle decía que Junípero Serra conjugó 2 verbos y ese fue su gran éxito. Y de verdad yo siempre he repetido lo que el padre dijo: evangelizó y civilizó, civilizó y evangelizó, ¿no? Entonces eso habla de cómo Junípero Serra tuvo que partirse en 2, y en la parte de evangelizar, pues nadie le íbamos a decir cómo hacerlo. Él venía con doctorado de teología, venía con conocimientos, era un gran maestro de novicios, le fascinaba el teatro, lo hacía, le encantaba la música, la practicaba, era un hombre que sabía de oficios, nada menos dejó grandes herreros, grandes carpinteros, entendía el comercio, de eso vivían en Petra, de eso vivían en Palma sus padres. Entonces era un hombre que organizaba las expediciones de los Pames a Xilitla y eran jornadas de irse a lo mejor una semana a llevar las cosas que producían en Jalpan y traer las que intercambiaban en Xilitla. Y yo me imagino a Junípero a lo mejor en una negociación regateando o buscando ganar más para los suyos. Evangelizó y civilizó, como decía el padre, y en el ámbito de la civilización, ¿qué entendemos por Junípero en ese sentido? Un hombre que sin duda fue apasionado de los derechos humanos y vaya que los practicó. Está señalado por muchos como probablemente el gran diseñador de lo que realmente fueron los derechos humanos de los indígenas. Por eso es tan absurdo, tan incomprensible la ignorancia de quienes hace un par de años empezaron a dañar monumentos, empezaron a fastidiar todo lo que tiene que ver con el nombre de personajes como Colón, como Junípero y como muchos más, que hay que recordar que la corona española jamás ordenó exterminar a los indígenas. Escandón lo tuvo que hacer, y no lo justifico porque no se le justifica una sola vida, pero porque no cedían. Pero sin embargo los españoles y sobre todo la iglesia toda la vida se empeñó en convertir a los indígenas, hacerlos creyentes y seguir adelante. Y basta ver los otros virreinatos que se hicieron en América. Ahí está un Lima, que fue capital de virreinato, ahí está un Bogotá, que fue capital de virreinato, La Habana, y vaya que aceptaron y asumieron la religiosidad. Hoy muchos indígenas nos dan clases a los que nos las damos de muy letrados, ¿no? En función de lo que es el culto y la preservación de nuestra iglesia. Entonces, al hablar del civilizador me refiero mucho a aquel promotor de los derechos humanos
y un gran político, que con su don de persuasión le sacaba lo que quería a los virreyes, lo que quería. Lograba todo aquello que nunca se imaginaron. ¿Cómo podemos imaginar que cuando llega a las misiones de la Sierra Gorda y se encuentra un caserío de adobe con una techumbre muy sencilla, y ahí estaba el santito o devoción mariana a quien fue dedicado el lugar? Hoy vemos unas majestuosas misiones que han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y su sistema, que eso es muy importante. Lejos de pensar solamente en una construcción arquitectónica, que es una clase de catequesis maravillosa y que yo cada que puedo lo digo, aplaudo la obra del padre Óscar Cabrera, Un paraíso de argamasas, que es un hallazgo en trabajo, en conocer la teología que hay en las fachadas, porque explicábamos antes la arquitectura, la iconografía, muy valioso, pero nada que ver cuando uno ya entiende la teología, cómo ve el inicio de nuestro nacimiento, del Génesis en esas fachadas, y cómo logró estampar San Junípero Serra que por tardes y tardes y tardes enteras se sentaran los indígenas a ver esas misiones y no acababan de explicárselas, porque nos tenemos que remitir a todo el simbolismo, nos tenemos que remitir a la vida de los santos, al trabajo de la Virgen María que emprendía, y todo aquello que desprenden esas misiones con un significado maravilloso, ¿no? Junípero Serra, como buen civilizador, como buen gestor, desde que llega recibe un parte y sabe que existe una diosa que es la diosa Cachú, la diosa del maíz, y sabe que es la diosa que veneran los pames, y sabe que tiene que hacer algo importante para conquistar realmente el espíritu. La conquista otra ya se había dado, pero ahora era el establecimiento de la evangelización. Entonces, después de evangelizar y civilizar, como decía el padre Miracle, ¿qué sigue? Pues sencillo, aprendió la lengua pame, sencillo. Es una lengua altamente complicada, en peligro de perderse. El INE está en alerta máxima porque se va a perder y pues se nos va a ir una lengua indígena muy importante. Todo el catecismo lo traduce al pame. Entonces encuentran un fraile que al poco tiempo que llegó, empiezan a escucharlo en su lengua y les empieza a decir qué es lo que quiere hacer. Y otro detallito, comer 3 veces al día. Estos pobres indígenas pues comían una vez al día y lo que agarraban, la hierbita, el conejito, lo que hubiera, ¿no? Entonces empiezan a darle forma a un sistema de vida, por eso decimos sistema misional, donde los empieza a retener, los empieza a concentrar, y tenía clarísimo el padre Serra que si no los convencía no iba a prosperar su proyecto de misiones, y él sabía que tenía poco tiempo, algo le decía que tenía poco tiempo para hacerlo. Alguien escribía que funda el turismo religioso Junípero Serra, porque era tan tan apasionado de todo lo que era la actuación y de hacerles ver esto, que pues si su padre San Francisco, nuestro padre San Francisco, inicia el tema del nacimiento, de las pastorelas, pues eran magníficas las que se hacían en Jalpan. En la Semana Santa, él personificaba a Jesucristo y cargaba la cruz. Hacía conciertos en épocas importantes. Tuvieron órganos tubulares las misiones de la Sierra Gorda. Los coros que conocemos no están de adorno, tuvieron órganos tubulares. Entonces les costó dinero en la corona robustecer las misiones. Entonces, todo esto generó que los lugareños y los vecinos supieran de toda esta agenda cultural que tenía Jalpan desde entonces y acudían en esas festividades a presenciarlas. Entonces es muy importante referirlo porque no deja de ser hoy Jalpan y San Joaquín y toda nuestra sierra un centro donde hoy se llama Huapango, hoy se llama Festival Nacional de Huapango, hoy le llamamos de muchas maneras distintas, pero porque ha ido progresando todo eso y se ha ido acomodando a las condiciones que la tecnología y las comunicaciones nos han permitido. Pero todo esto nace en una época en la que Junípero Serra se empeña en fortalecer la vida de los indígenas y darles dignidad que no la tenían. Cuando llega el padre Serra, con los primeros que se enfrenta es con los suyos, con sus paisanos, y les da las gracias y se van. Se acaban yendo los hacendados poquitos que había y aquellos que tenían el abuso y el control de los valles. Tanto así que se asume un gobierno teocrático en la Sierra Gorda. Un gobierno teocrático, ustedes lo saben, es el que se conduce por la divinidad de Dios. El Vaticano es un gobierno teocrático, ¿sí? El Papa gobierna,
pero él gobierna por la divinidad de Dios y el virrey le confía a Junípero Serra eso. Él fue a gestionar que así se hiciera el gobierno en Jalpan, porque si no, no iba a prosperar. Si seguía en manos de los militares, esto iba a estar en una constante de abusos que se daban a la vista de Junípero Serra. Unos agarrones que se dio con Escandón cuando coincidieron, que para qué les cuento. Y todo porque Junípero defendía. Y lo que le criticaban es, pero si usted sabe dónde está la diosa Cachum, o le han dicho por qué deja que la sigan venerando, porque somos incapaces de convencerlos de lo que les estamos tratando de decir y lo vamos a lograr. Y perseveró y perseveró y perseveró. Junípero deja en la Sierra Gorda, como lo dije hace rato, herreros, carpinteros, comerciantes, un desarrollo de pueblos importantes. Claro que visitó las demás misiones. Realmente concluidas a él le toca en los casi 9 años que estuvo en la sierra, nada más la de Jalpan y la de Concá, pero las demás en un avance de más del 50, 60, 70%. La primera se empieza en Jalpan y Concá empiezan casi simultáneas, 1750, conforme llegó inmediatamente empezaron, y la de Landa, que fue la última de todas, se concluye en 1767, ¿de acuerdo? Él llega con puros frailes españoles, salvo uno que se queda en Landa justamente y que era de Durango. Pero, por ejemplo, Fray Juan Ramos de Lora, que le toca el desarrollo de la construcción y de toda la conquista espiritual de Tancoyol, es probablemente el único que no se fue con él hacia el norte, a la California, él se fue al sur. ¿Y de qué tamaño fue ese gran fraile que funda una diócesis en Venezuela, en una ciudad que se llama Mérida? Y existe esa diócesis de Mérida en Venezuela. Esos datos son relevantes porque estamos hablando de personajes que venían con un altísimo nivel intelectual, de conocimiento, pero que se enseñaron en la Sierra Gorda a ser verdaderamente misioneros, por las condiciones del clima, por las condiciones de la fauna, de la flora y de los indígenas con los que tenían que convivir, que eran dificilones, su lengua y demás. Cuando Junípero se va, ahí en Puerto de Ánimas se despide y le entregan a la diosa Cachum, y hay frases muy bonitas porque ahí les dice que él llegó sin nada y se va sin nada y solo les deja el enorme tesoro de la fe, ¿no? Y pues iba así como que medio frustrado porque pues sí logramos muchas cosas, pero la diosa Cachum pues ahí sigue y se la entregaron. Hay algún escritor, Luis Loardén, que dice que no se la entregan, que surge una quemazón en una cueva, la sacan los españoles, tiene que conciliar Junípero Serra con los indígenas y acuerdan que se la lleve el padre Serra. Pero hay otras versiones que dicen que ellos se la entregan. A mí me gusta siempre decir todo lo que leo, porque pues ustedes tienen la última palabra, ¿no? Pero creo que todo apunta a que se la entregan a Junípero Serra, porque todos los pames, jefes, los chitás, acompañan a Junípero hasta Puerto de Ánimas, ahí los detiene ya él, querían seguirlo acompañando, ahí los detiene y ahí le entregan a la diosa Cachum y se quedan muy tristes porque se va el padre viejo. Antes de concluir, quiero comentar algo importante. Denle su tiempo a ver la fachada de la misión de Jalpan, porque esto nos va a permitir entender y comprender el peso que Junípero Serra le da a la comunidad indígena, nos va a permitir comprobar el éxito de San Junípero en función de sus antepasados, compañeros agustinos, franciscanos, dominicos, que no lograron esa prosperidad y esa evangelización. En la misión de Jalpan, el padre Óscar, en su obra, logra identificar lo que siempre creímos por pluma de Moni Gustín y de otros valiosos investigadores, historiadores, que toda la vida les vimos cara de angelitos y les vimos cara de, no más, angelitos, porque así están descritos en las publicaciones. Y el padre Óscar se pone a investigar y resulta que en la misión de Jalpan tenemos a los xitás, y los xitás son los superiores. Y perdónenme que me remita aquí a Querétaro, a los concheros, pero es lo más próximo que tenemos para ejemplificar con claridad. Todos hemos estado en una danza de concheros seguramente y hemos visto cómo el general conchero o inicia o termina su momento de su desfile. No siempre va al frente o puede ir atrás, no en medio, generalmente inicia o termina, hasta donde yo, en mis escasos conocimientos. Y el general conchero lleva su bastón de mando.
así se le ubica. El Xitá tiene su bastón de mando. En la fachada de Jalpan vamos a encontrar el Xitá con su bastón de mando, y ahí es donde Junípero Serra lanza un mensaje a sus compañeros y les dice: si queremos establecernos formalmente en la sierra y queremos prosperar, hay que respetar el gobierno de los indígenas y sumarnos con ellos y poco a poco persuadirlos para que hagamos juntos una comunidad. Y bueno, pues los xitás se quedan pasmados de decir: nos van a poner ahí, no lo podemos creer. Claro, encima del xitá está el fraile franciscano como guía, como maestro, como compañero, y por supuesto arriba del fraile franciscano pues todos los santos y la imagen de la Virgen, etcétera. Pero de ese modo Junípero Serra compromete a la comunidad a que vayan de la mano en todo lo que les espera en el porvenir de una Sierra Gorda ya verdaderamente evangelizada, verdaderamente civilizada. Hay muchos detalles importantes de lo que sucede ya después de que Junípero se va, y algo pues que es como que extraño, ¿no? El deterioro de las misiones cuando se seculariza. El arzobispo de Lorenzana tomó una decisión pues a lo mejor un poco arrebatada, acelerada al tiempo. No teníamos ni siquiera el establecimiento de una diócesis, estábamos muy lejos de una diócesis, seguíamos dependiendo de la arquidiócesis de México. Entonces pues estábamos en los filones de los territorios donde tanto trabajo que costó, pero no quiere decir que se acabó esto, no, siguió, también se sembró todo esto que se logró mantener. Entonces, los pasos de Junípero Serra por Querétaro yo creo que han sido maravillosos, nos ha dejado un testimonio de lo que es la perseverancia. Oía que por ahí el señor le preguntábamos, señor Martín, sobre, o no sé si tú, sobre los elementos para que fuera canonizado. Y yo tengo tan presente cuando el Santo Padre, ustedes recordarán que él ha usado mucho la frase de una iglesia en salida, y el Papa Francisco, en algunas de las entrevistas que le hacen relacionadas a Junípero Serra, él dice: ¿qué más milagro quieren que el de un gran misionero? Y es lo que todos debemos de aprender y entender, que es lo que hoy se debe de hacer, porque hay registrados varios milagros en este sentido, que se han estudiado y que prosperaron para que la causa de los santos lo admitieran. Entonces, la vida de Junípero Serra, después de la Sierra Gorda, se supone que tenía que irse a Texas, cuando existe una matanza por los apaches, pero a la par se da la expulsión de los jesuitas, poquito después, y entonces deciden mejor mandarlo a la Alta California. Se va a la Alta California, ya hay 21 misiones, de las cuales 9 funda San Junípero Serra, y 9 en los pueblos más prósperos de California. Menciono 3 o 4: San Diego, San Gabriel, que está en el centro de Los Ángeles relativamente, la de San Luis Obispo, que está ya más al norte y que es una ciudad muy próspera hoy con universidades, la de Dolores, que está nada menos en la parte alta de San Francisco. Entonces, pues finalmente desarrolla una comunidad muy distinta a la de Querétaro, porque allá se encontró con muchas tribus distintas, tan bravas como las de acá, pero fíjense, gracias a Junípero Serra, el gobierno, la corona española entonces, logra detener en tiempo y forma a los rusos que ya estaban en Alaska. Si no ha sido por Junípero Serra, que viene y le dice al virrey de Bucareli: no me hacen caso sus militares de allá, ni sus marinos, y los rusos ya los tenemos encima, o le mueven o va a cambiar esto. Y ustedes imagínense si no hubiera sido tan insistente Junípero, la historia de Estados Unidos sería tan distinta, con una participación de rusos en aquella parte, que si estamos hablando de Alaska, pues ya muy próximos a Washington, a Oregon, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una cosa importante que hay que reconocer en el padre Serra, que además era un gran estratega militar. Él muere un día de San Agustín, el 28 de agosto de 1784, me parece que vivió muchos años para la vida que llevó, qué bueno, 70, ¿no? Pero más o menos, pero finalmente fue un hombre que lo que le duró fue la llaga, y además la disfrutaba porque decía que era su penitencia, y lo curaban con un cebo con el que curaban a los animales, y cuando se lo ponían a las bestias se ponían mal del dolor que les causaba. Yo no sé cómo el padre Serra lo aguantaba. Hay por los años 30, 40 del siglo pasado, exhuman sus restos, inicia un proceso de beatificación lento, que hasta el 88 Juan Pablo II, San Juan Pablo, lo eleva a santo,
y pues maravillosamente en el 2015, un 23 de septiembre, estuvimos ahí en Washington, el Papa Francisco lo canoniza. Entonces, yo creo que hablar de San Junípero es apasionante porque yo se los digo, soy muy creyente, pero es una vida que yo la parto en tres: el santo, que me atrae, me encanta, pero me atrae el civilizador, el político, el gestor y el defensor de las causas de los indígenas. El que se puso el guarache de los pames, si usaban, y que entendió cómo vivían, las que padecían, y tanto así que aprendió su lengua. Entonces yo creo que pues ya lo hicimos queretano y así lo vamos a tener. Bien les dijo el padre, va a estar en el panteón de los queretanos ilustres, y creo que es una tarea que todos tenemos que hacer. Yo tuve la grata oportunidad, porque así me lo permitió nuestro obispo emérito, don Mario de Gasperín, de formar parte de la causa de canonización, y de verdad, ¿qué les cuento? Fue difícil, porque yo le decía a don Mario, digo, don Mario, en cada misión dejo el montón de estampitas de beato. Hacemos circo, maroma y teatro, les llevamos esto, les llevamos, y llego a los 3 meses y las cosas siguen ahí. Le dije, pues ¿qué? No hay interés, ¿o qué? Tú muévele. Logramos traer las reliquias mayores para las misiones, ahí empezó una cosa diferente, logramos traer las campanas del Camino Real, con un grupo de gente que a todo el mundo le dábamos su sablazo económico porque todo cuesta dinero, y muchísima gente participó. Y cuando sucede lo del tricentenario de San Junípero y luego la promoción a la canonización, pues nuestro obispo entonces, don Faustino, lo hace patrono de la misión permanente, y por gracia de Dios, Monseñor Martín adopta San Junípero como un proyecto de vida, un proyecto diocesano. Y yo, con todo respeto a nuestros obispos pasados y actuales, creo que la historia de San Junípero realmente la está cambiando el Monseñor Martín Lara, ¿no? En Querétaro. Es un hombre que está comprometidísimo y apasionadísimo con el tema, y pues atrás de él vamos 2 o 3 empujando, como Edgar, como Joel, un compañero, su servidor, y muchos más que hemos tenido el gusto de estar en esto, y lo seguiremos haciendo. En un mes estaremos en Mallorca con un grupo de peregrinos que vamos a ir al Camino de Santiago, pero los vamos a llevar a conocer dónde nace San Junípero y hacer que esto se arraigue y cobre mayor identidad en Querétaro, porque no es suficiente todavía, necesitamos mucho más, porque hay que conocer esas vidas ejemplares para que realmente hoy que estamos en una crisis tan tremenda de deshumanización, de desconecte, de indiferencia, de clavarnos todo el día en un aparato así, híjole, que sean otras cosas las que nos motiven y entendamos que o aprendemos de estos grandes hombres de Dios, o nos va a cambiar mucho el panorama, y creo que mucho está en los jóvenes, pero hay que saberlo hacer. Pues dispensen que les haya quitado tiempo, pero pues espero que en algo haya abonado a esto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a José Niembro, gracias, director de este Museo de Arte Sacro. Y aunque tenemos poco tiempo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Yo creo que la conferencia fue muy clara, fue muy animosa, con muchos datos muy concretos. Le agradecemos mucho esta conferencia, Los Pasos de Fray Junípero Serra, una huella en la historia de Querétaro, y no nada más de Querétaro, ¿verdad? Nos dio datos pues muy interesantes de Fray Junípero. Y bueno, pues si no hay más, agradecemos, me permito leer el agradecimiento. La Vicaría Episcopal de Pastoral de la Diócesis de Querétaro otorga el presente agradecimiento a José Alfonso Niembro Calzada por su destacada participación en la Semana Cultural Fray Junípero Serra, Vida y Obra, Santiago de Querétaro, a 22 de agosto del 2022. Muchas gracias. Gracias de corazón, muchas gracias. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos los aquí presentes, los que nos han acompañado en línea. Los esperamos el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana. Tendremos otro tema súper interesante para poder conocer vida y obra de Fray Junípero Serra. Muchas gracias, Dios los bendiga.